Quien quiera gozar de veras y divertirse un ratón, venga con las calaveras a gozar en el panteón. Hoy quiero hablar de lo distinguidas que son las calaveritas literarias, porque ya va a ser Día de Muertos. ¿Cómo era? Mi calaverita tiene hambre. No hay un disco por... Ah, no. No hay un dulce por ahí. Tengo que contarles que yo soy maestra de español. Entonces, el otro día le estaba explicando a mis alumnos sobre las calaveritas, pero tengo que decir que mis alumnos no son niños de primaria, son personas de Estados Unidos. Entonces les estaba explicando la cultura, la historia de las calaveritas, de dónde viene, bla, 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 bla. Y les estaba diciendo que empezaron como una intención política y eran una sátira. Entonces escribían originalmente sobre políticos que están vivos, pero les estás diciendo lo que usualmente no les dirías a menos de que hayan muerto. Pero muchas veces, hoy en día, la calaverita se usa para expresar, pues, a medida de burla o de ironía, pues, aprecio. O sea, una crítica en favor de la persona o en contra de la persona. Entonces, bueno, nada más para explicarles, las calaveritas las escribió por primera vez a principios del siglo XX un señor que se apellidaba Posada, no me acuerdo el nombre, y él escribió la primera calaverita, pues para criticar a los comerciantes de esa época que se hacían de repente súper ricos y negaban su raíz indígena. Entonces ahí se origina la calaverita literaria y también el personaje de la Catrina que pintó... No me acuerdo quién la pintó. Creo que también Posada la pinta. Y pinta una que se llama Catrina Garbancera. Y de ahí se origina todo este rollo. Pero bueno, ya, o sea, tampoco soy History Channel. Si quieren saber más, búsquenlo. Pero lo que a mí me pareció muy chistoso es que yo le estaba leyendo una calaverita a mi alumna y le digo, son humor. O sea, se supone que tiene que ser humor. Entonces les voy a leer lo que yo le leí a ella. Y dice: una mañana soleada, de curiosa la parca estaba, cuando de pronto Chullita, como siempre, vigilaba. Saliendo de primero estaba, pues de reprenderlo sacaba. Chullita dijo potente: sigue tu camino, muerte. Por los pasillos andabas, y el pase de salida no portabas. Pobrecita la Catrina, aviso en mano lloraba. Entonces el caso es que, bueno, parca es la muerte, ¿no? Porque yo no sabía que era eso, es la muerte. Entonces yo le estoy explicando a mi alumna que, bueno, esto se trata de que está una señora que se llama Chullita y ella por lo general siempre está como que vigilando, eso es como lo que ella hace en su día y está pendiente de todo, y de repente se acerca la muerte y ella le dice: sigue tu camino. Pero le dice la Catrina a ella: por los pasillos andabas y pase de salida no portabas. Y entonces le dice: pobrecita la Catrina, aviso en mano lloraba. Entonces yo lo que entendí, porque en ese momento se me fue un detalle muy importante, pero lo que entendí en ese momento fue que Chullita no se dio cuenta que ya se había muerto. Y entonces la Catrina pues, se la encuentra y le dice: no, güey, pues ya te moriste, no tienes pase de salida, pues no te puedes ir. O sea, que te quedas aquí, en el otro lado, porque ya te moriste. Y entonces me dice mi alumna: creí que esto tenía que ser humorístico. Y yo, pues sí, o sea, está cagado, ¿no? Y me dice: no, está súper triste. O sea, ya se había muerto y no se dio cuenta. Y ya fue ahí que me puse a pensar y dije: bueno, o sea, para nosotros es chistoso porque la ironía y la parte chistosa de esto es que ella no sabe que se ha dado cuenta, o sea, ella no se ha dado cuenta que se murió. Entonces apenas se dio cuenta. Porque le dijo la Catrina. O sea, no sé, pero creo que para nosotros es chistoso, es irónico, ¿no? Porque piensas que, pues, bien verguita, sigues vivo y no. No, porque ya te moriste, ya te encontraste a la Catrina. Pero bueno,
después cuando lo estaba pensando, hablando sobre el humor mexicano, fue que dije, creo que estas cosas no son tan humorísticas como pensamos. O creo que el humor mexicano está muy turbio. Bueno, no turbio. Bueno, sí es un poco turbio el humor mexicano, pero no sé, o sea, nuestro humor es único, lo que me lleva a que también una vez estaba hablando con otro de mis alumnos que me decía, ¿quiénes son las personas más chistosas del mundo? Y yo, pues nosotros somos los mexicanos, los más chistosos, güey. Los más chistosos. Porque pues la verdad, si te pones a pensar, nuestro albur es único. Es vulgar, es corriente, pero es único y es chistoso. O, por ejemplo, no sé, o sea, hay muchas cosas que siento que en México sí son muy chistosas, en especial hacer diferentes tonos de voces o diferentes acentos o usar muchísimo slang. Creo que lo chistoso en México también es el slang. O sea, por ejemplo, imagínate que estás enojado con alguien y le estás mentando a la madre de que cómo te peleaste con fulanito, le estás diciendo, es que le dije esto, y él me quiso voltear la tortilla y yo le dije, no le busques chichis a las serpientes. O sea, creo que eso es lo chistoso también. Los refranes, los modismos. Pero entonces yo le decía a mi alumno, pues yo sí creo que son los mexicanos. Y él me dice, no, es que tú estás tienes vías, porque eres mexicana. Obviamente vas a decir que son los más chistosos. Pero si te fijas, los mejores comediantes son los negros. Y yo así de, güey, me preguntaste, o sea, porque él me preguntó que qué nacionalidad era la más chistosa. O sea, güey, los negros no son una nacionalidad. ¿De qué me estás hablando? Yo sigo firme con que son los mexicanos. Ahora, volviendo al tema de la calaverita, yo me equivoqué brutal con mi explicación. O sea, terrible, mala maestra. Tache. Porque se me pasó un detalle que al final dice autor Eduardo Madrigal Vázquez, secundaria primero A. O sea, yo creo que más bien el personaje de Chuyita era la prefecta. Entonces creo que más bien la prefecta se encontró a la Catrina y le dijo a la Catrina, no me vas a llevar porque tú no tienes pase de salida. Así como en secundaria. Y se burló de la muerte. Entonces, mal, lo expliqué mal. Pero les voy a leer una calaverita porque también encontré calaveritas que son políticas, o sea, de verdad son una sátira hecha y derecha, como se intentó hacer la primera vez, como se originaron. Entonces está esta calaverita que publicaron en Forbes, que se llama Elba Ester. Dice, en el club de Chabelo, Elba Ester y Jiménez Espriu, tras 1001 escándalos de corrupción, fraude, lavado de dinero y engaños a la nación, la Catrina al fin decidió enfrentar a quien ya sabes tú. Iba la flaca en camino por la Gordillo a prisión, pero ahí no la encontró, ni muerta ni presa estaba. La maestra había logrado escapar otra vez ilesa, y en lugar de Elba, la calaca al panteón a México se llevó. O sea, yo sí le veo la ironía, yo sí le veo el chiste, ¿no? O sea, burlarte de México, de la corrupción, del Bester Gordillo, de cómo nos carga el payaso siempre. Pero creo que es algo muy, muy específico de nosotros los mexicanos, porque creo que es algo muy triste. O sea, creo que por eso también pienso que los mexicanos son las personas más chistosas, ¿ok? Porque creo que muchas veces afrontamos problemas graves con el humor, como una manera de manejar el problema, de... ¿Cómo se dice? Procesarlo, digamos, de procesar el problema y aceptarlo y superarlo. Ya, next. Pero bueno, hablemos de Taylor Swift. ¿Es Taylor Swift una persona sobrevalorada? No. Bueno, yo creo que Taylor Swift no está sobrevalorada. La verdad es que yo no soy fan. No soy fan de Taylor Swift porque la verdad a veces su música sí me da un poquito de flojera.
La neta, yo sí soy de esas personas que dicen, sus canciones suenan iguales todas. Lo siento. Obviamente no todas, porque pues de repente ya hay unas que son super pop y hay otras que son como más country pop y se nota la diferencia, pero por ejemplo, el último álbum que sacó, yo sí lo vi así como muy genérico. Muy genérico, muy similar y todo muy parecido. Las canciones muy iguales. Pero no creo que esté sobrevalorada. Y yo creo que no está sobrevalorada porque es que detrás de Taylor Swift hay un mundo, ¿ok? Que se está ingeniando cómo mantenerla a ella en pie. Y yo supongo que ella también es inteligente en ese aspecto, o sea, se lo sabe. Se sabe cómo mantener. Y la cosa con la industria de la música es que, aparte de ser returbia por todo lo que está saliendo con P. Diddy, porque ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? O sea, se me cayeron 1000 ídolos, pero bueno. Yo creo que la industria de la música, lo que pasa es que si tú haces algo muy nicho, como muy específico, pues vas a tener un nivel de audiencia, un tamaño de audiencia más pequeño. Porque lo que estás haciendo es muy específico y no le va a gustar a todos. O sea, piensa en Tame Impala cuando se hizo popular por primera vez. O sea, al principio, Tame Impala ahorita ya es como de indies básicos. Pero al principio Tame Impala era como que, soy único y diferente. Porque era como muy nicho, muy específico. Bueno, escuchamos cosas que son un género muy reducido. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, ahorita que Catriel y Paco Amoroso se volvieron virales porque hicieron su Tiny Desk y quedó poca madre el Tiny Desk, lo amé porque me encantó como esta fusión de Latin Jazz. Eh, pero su música es también muy específica y sí tiene una gran audiencia, pero obviamente no lo van a escuchar así millones. ¿Por qué? Y aquí voy a explicar por qué Taylor Swift en teoría no está sobrevalorada. Su música es como una música flexible. En especial el pop es un género flexible, porque lo que puedes hacer es ponerlo en una fiesta, ponerlo en un restaurante, ponerlo en una cafetería, podrías hasta ponerlo en un elevador si quieres, pero también lo puedes poner en una fiesta de niños, en una cenita tranquila y de fondo, la puedes poner, no sé, o sea, hasta en un, ¿cómo se llaman estas cosas? Como un lugar de eventos. O sea, por ejemplo, imagínate que tienes un establecimiento donde la gente va a patinar. Pues pones a Taylor Swift. Entonces, Taylor Swift es como muy, pues no por ser grosera y no por ser arrogante, pero digamos que un poco básico para tener un alcance más grande. Porque necesitas algo que no sea tan nicho o tan específico como para que nada más le guste a un grupo de personas. En cambio, como es tan general, tan abierto, pues no solo lo escuchan diferentes grupos sociales con diferentes gustos, sino que también de diferentes edades. O sea, tú puedes tener, la mayoría de las fans yo creo que son niñas, o sea, son niñas como que entre 10, 15 años que la aman, pero pues también tienes este grupo de gente que la escuchaba cuando ellos tenían 10 y 15 años, y entonces ahora la siguen amando, pero están en sus 20s. Y también los papás de las niñas que tienen 10 y 15 que les gustan. Las señoras también van a escuchar a Taylor Swift. Hasta, no sé, hasta los hombres, ¿sabes? Para relajarse, para poner tantito Taylor Swift, tomarte, no sé, un whisky y despejar tu mente, lo que quieras. Entonces, es válido decir que un artista está sobrevalorado solamente porque la composición musical y la letra es básica. Pues en teoría no, porque esa sobrevaloración que se dice está justificada porque precisamente le gusta a muchas personas, porque satisface muchas cuestiones al mismo tiempo y resuelve varios problemas al mismo tiempo. Como por ejemplo, quiero escuchar algo que no me quite como que tanto enfoque mental, entonces voy a escuchar a Taylor Swift, porque la verdad es que hay canciones que requieren tanta atención. Por ejemplo, hablemos de la música cubana, hablemos de Celia Cruz, hablemos de Buenavista Social Club o hablemos de Silvio Rodríguez, por ejemplo. Creo que la letra y la composición es tan específica, o por ejemplo Juan Gabriel, que necesitas poner atención a la letra.
O a lo mejor son esas cosas que las haces como tipo multitask. O sea, escuchas esos artistas mientras estás cocinando o mientras estás limpiando, porque son tareas que se pueden hacer de manera automatizada y entonces la mayor parte de tu foco se va a esos cantantes, se va a la letra de esas canciones y a la composición y la gozas. Pero imagínate que tienes que realmente poner atención a un reporte en el que estás trabajando, a no sé, cualquier cosa que estés haciendo. Por ejemplo, las niñas, su tarea, y quieren tener música con tal de no estar solos en el silencio. Ah, pues ¿a quién vas a poner? Pues a Taylor Swift. Entonces, creo que nada más porque tenga un alcance enorme y la letra sea un poco más sencilla y la composición más sencilla, no se puede decir que está sobrevalorada. O sea, está justificado, en mi opinión. Lo que me lleva a hablar de Rosalía. Que yo soy súper fan de Rosalía, tengo que decirlo porque yo soy orgullosamente fan de Rosalía. Bueno, hasta ahora. Hasta ahora, porque si sale que ella también fue parte de los freak-offs de P. Diddy me voy a morir. No creo que sea posible, la verdad. Pero yo la sigo amando y he de decir que yo descubrí a Rosalía cuando tenía 20,000 suscriptores en YouTube. Cuando sacó su primer álbum, que se llamaba Los Ángeles, y yo me suscribí. Y la empecé a seguir. Y un año después sacó Malamente, que fue su maestría. Y ahorita voy a regresar a este punto. Creo que a Rosalía se le critica mucho. Ay, güey, la verdad es que se le critica por todo. O sea, todo el mundo la critica. Y también tiene fans que todo el mundo la ama y fans que la aman ciegamente. Como yo. Pero bueno. Cuando ella sacó su primer álbum, Malamente, creo que la parte conservadora y un poco elitista y conservadora de las artes la juzgó mucho porque es como de, ¿cómo vas a mezclar el flamenco, una música tan cultural, tan tradicional, arraigada al folclore, a la historia española, y cómo, bueno, la historia española no, la historia catalana, y cómo es que lo mezclas con pop o lo mezclas con géneros alternativos? Es como diluir el trabajo del flamenco, diluir su presencia. Entonces tuvo mucha crítica por esa parte. Ahora, la gente que no sabe tanto de música, o que sí sabe de música, pero no está en con todo respeto, ¿verdad? En este mame de, oh, es que la música tiene que ser esto, y la música tiene que ser buena, y la composición, bla, bla. No, o sea, gente que puede que sepa de música o puede que no, que realmente le gustó esta fusión de flamenco con géneros alternativos, porque te proporciona algo nuevo y tan interesante que requiere un foco, de modo que no te aburres. Porque seamos sinceros, hay muchas canciones que son muy buenas, también canciones de Taylor Swift, que son buenas, pero son tan como sencillas. Y no lo digo déspotamente, o sea, solamente son sencillas, o sea, es lo que es. Y eventualmente te aburres. O sea, ya después de reproducirlo unas 80 veces ya te aburres y nunca más vuelves a escuchar esa canción. Pero yo creo que las canciones que son complicadas, o no complicadas, pero complejas, que tienen muchos elementos, que no se pueden distinguir y recordar fácilmente, entonces te obligan a realmente pensar, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el beat? ¿Cuáles son los beats? ¿Cómo es la canción? ¿Cómo es la voz? ¿Cuál es este dinamismo presente en la canción? Que no te aburres y pueden pasar años y años y años y sigues gozando esa canción. O sea, por ejemplo, hay canciones de pop que a mí me encantan, o que en su tiempo me encantaron. Pero después de un año, después de 2 años, ahora que las escucho, pues la neta me aburren, porque digo, ya, o sea, pues qué con esto, ¿no? Como que ya lo escuché. Pero hay canciones como, por ejemplo, de Rosalía, o como mencionaba hace rato, de Silvio Rodríguez, o música cubana, que está tan bien pensada que no te aburres, como La gata bajo la lluvia. Jamás va a pasar de moda, o sea, jamás te vas a aburrir porque está bien hecha, o sea, o bueno, no bien hecha, porque no quiero decir que lo otro está mal hecho, pero porque tiene un dinamismo muy presente. Entonces, eso atrae a nuevas audiencias cuando Rosalía sacó ese álbum, que se vieron maravilladas, porque también es algo raro, especialmente en lo mainstream, porque el álbum de Malamente pues se volvió mainstream y raras veces vemos algo así que te cautive tanto, y creo que eso fue un boom cañón para ella. Pero después empezó a sacar
reggaetón. Porque después de Malamente, creo que sacó... ¿Qué canción sacó? Creo que sacó la de Linda con Tokisha. eh, o empezó a sacar canciones con Rao. O... Ajá, reggaetón. Con altura, ya me acordé, con altura. Y entonces la gente le empezó a criticar que porque, ya es que ahora que, ¿por qué está haciendo reggaetón? Porque también tenemos que ser sinceros. Hay que ser sinceros, o sea, hay muchísimo clasismo y muchísimo elitismo en contra del reggaetón. O sea, creo que ahora el reggaetón es más aceptado, pero en especial en los 90s y en principios de los 2000s, el reggaetón era visto para abajo, como de que, ay, esa canción, esa música está muy vulgar, está muy corriente, lo que quieras. La letra del reggaetón, pues no va a ser la más bella, ¿ok? No va a ser la más poética, obviamente. Pero el reggaetón no es un género que se inventó para expresar poesía. O sea, es un género que se inventa a partir de la mezcla de muchas culturas presentes en el Caribe para gozar, bailar, para gozar el tiempo, simplemente para gozar, también para distraerte de lo que pueda estar pasando en tu vida o en tu país y soltar toda esa tensión, soltar toda esa carga emocional que puedas tener. Y no porque una música o un género busque que ese sea su propósito, dejando de lado la parte poética, significa que entonces no es un buen género. Entonces, volviendo a lo mismo, hay gente que entonces ya empezó a ver para abajo el trabajo de Rosalía, ¿no? Que de por sí Rosalía ya tenía a los más académicos y más como burgueses, por decirlo de alguna manera, pues tirándole hate, que porque hace esas cosas, que porque está mezclando el flamenco con nuevos géneros, y puta, güey, tú le agregas el flamenco, no que diga el reggaetón, pues a la gente menos le gustó. Pero obviamente los académicos así mamadores, pues no les sorprendió. Pero la gente que le había gustado Rosalía, y que es un poquito mamadora, pero no tanto, y que se cree acá músico, empieza a decir, ay, es que qué mal que lo está mezclando con reggaetón. Ay, es que cómo es posible que ahora Rosalía esté mezclando cosas con música eh, pop y con reggaetón y bla, bla, bla. Pero, a ver, seamos sinceros. Porque yo voy a defender a Rosalía hasta la muerte. eh, Obviamente, hacer un disco como Malamente te tarda muchísimo tiempo. O sea, para empezar, Malamente fue su tesis. Y hacer un trabajo como Malamente, cada canción, para que se den cuenta de lo bien pensado que está este álbum y de lo pesado que está este álbum, cada canción es un capítulo, ¿no? Dice capítulo 1, no sé qué, capítulo 2, bla, bla. Porque es una adaptación de una novela de, no me acuerdo, pero de hace siglos, en la cual una mujer es abusada por un hombre. Entonces, esta historia, a pesar de ser vieja, a pesar de ser de hace siglos, es una historia que sigue presente en la actualidad. Y tenemos que recordar que en la actualidad el feminismo está, yo creo que más fuerte que nunca, o si no más fuerte, más comentado y más popular que nunca antes. Entonces, pues obviamente ella toma esto como para recordarnos de que mira lo que ha estado pasando a lo largo de la historia, que sigue pasando, pero en esta novela ella se libera de este hombre de tal manera y yo lo voy a contar. Y creo que también por eso tuvo muchísima fuerza, porque vuelvo a lo mismo. Está comentando un problema social que es grave, que es fuerte y que está presente. Entonces, número 1, adaptar una novela de hace siglos a un verso para una canción posmoderna no es fácil. Y aunque no, y aunque sea fácil, no es algo que se haga rápidamente. O sea, sí o sí va a ser un trabajo lento y tedioso. Más la composición, más la voz, más el uso de diferentes instrumentos, más que pues tienes que tener músicos trabajando contigo, porque aunque tú seas compositor, o sea, aunque Rosalía sea compositora y que ella sepa de música, la verdad es que está cabrón que ella haga todo. Y además necesitas un ingeniero de sonido, o sea, sí o sí. Entonces no es tarea fácil.
Pero creo yo también que una vez que llegas a la cima, en este caso, o sea, Rosalía, que llegó a la fama, se volvió mainstream, se volvió súper popular, sus canciones se hacen virales, mantenerte ahí no está fácil. O sea, no es fácil llegar, pero mantenerte tampoco está fácil. O sea, por eso mucha gente habla de los 15 minutos de fama, porque a veces no dura. Llegas ahí y se te va en un 2x3. Pero si sabes que lo que está pegando es el trap, es el reggaetón, son estos ritmos que sí provocan felicidad, ¿no? Que provocan cierto tipo de liberar esta tensión, ¿no? De alguna manera podemos decir que la música caribeña es catártica, porque te sueltas y no necesariamente tiene que ser una poesía desgarradora, o sea, simplemente tienes que dejar ir y soltar a través del cuerpo. Y si eso está pegando, pues ¿cuál es el problema con explorar ese género y quedarte ahí? Sí, te mantiene estable, ¿no? Te mantiene en los top charts de Billboard, te mantiene en la fama y te da de comer. Y no solo te da de comer, que te da de comer y para mucho más, porque te mantiene rico. O sea, ¿cuál es el problema con hacer eso? Claro, obviamente se vuelve algo comercial y ya muy capitalizado, pero ¿cuál es el problema con eso? Si ella le está pasando bien, si ella le está yendo bien y hay gente que le está gustando. También creo que a veces, sí, a veces decepciona que un cantante te da un tipo de género y de repente ya no te lo da, pues porque te da tristeza, ¿no? Porque dices, es que tengo una nostalgia por el tipo de música que hacías antes, hablando por ejemplo de Shakira, o sea, la música que hacía Shakira a principios de 2000 es como te da una nostalgia por esa época que dices, wow, o sea, ojalá Shakira siguiera cantando así, ojalá siguiera sacando música así, porque ella también ya se pasó al reggaetón y al trap. Eh, pero también lo que a mí me parece muy interesante de Rosalía, a diferencia de muchos otros artistas, es que ella, ok, sí, explora el trap, explora el reggaetón, pero usa samples del reggaetón viejo, ¿no? Por ejemplo, samples de Plan B, eh, también dándole crédito pues a otros creadores, aunque digo, también es debatible porque luego hay gente que dice que Rosalía se robó contenido de Arca sin darle crédito, que la verdad no puedo opinar porque no me sé muy bien ese problema, pero, o sea, sí sé que está un poco presente, pero hablando de Plan B, ok, trabaja con Plan B, eh, en Estados Unidos le dio visibilidad a Plan B, porque pues sí, en Estados Unidos se escucha mucho que si J Balvin, que si Maluma, que si Bad Bunny, pero en Coachella poner a Plan B y decirle a la gente, a ver, vean el origen de este género musical, o sea, también como para respetar y recordar que la música latina lleva años existiendo. La música latina tiene muchos vértices, tiene muchos géneros y también es vasta y compleja, pero muchas veces se ve para abajo porque no es una música eurocentrista o porque no está en inglés, que muchas veces cualquier cosa que no esté en inglés en el mundo pues se ve para abajo, que también son problemas que pasan con otro tipo de entretenimiento como el cine, ¿no? Que por ejemplo, ay, no me acuerdo cómo se llama el director de Parasite, John Bonho, creo, él dijo, a ver, si tú pasas la barrera de los subtítulos, te vas a encontrar con un cine maravilloso. Lo que pasa es que muchas veces se ve para abajo simplemente porque no está en inglés. Pero, ok, volviendo a lo de Rosalía, porque ya otra vez me fui. O sea, creo que no está mal lo que está haciendo. También creo que le ha dado plataforma a artistas emergentes. O sea, como Tokisha. O sea, digo, Tokisha sí ya tenía cierta plataforma, cierta fama, pero creo que al colaborar con ella la ayuda a despegar y trabajar con el género, con géneros latinos, o bueno, para que no me critiquen los españoles, los géneros latinoamericanos, o bueno, para que no me critiquen iberoamericanos, no solo los toma para explorar con ellos, pero siento que también da crédito donde el crédito es merecido, o sea, o donde el crédito corresponde. Es decir,
ok, voy a trabajar con estos géneros caribeños, pero con artistas caribeños. O sea, no solo me voy a apropiar del género e ignorar a todos los artistas que llevan años haciendo eso. Pero bueno, también podríamos ir en contra de ese argumento porque hizo una canción de bachata con The Weeknd y no la vimos colaborando con artistas de bachata, ¿o sí? Bueno, no sé, tal vez. Oh, es que yo me siento aquí la más pro de Rosalía, pero supongo que sé más del promedio, pero tal vez no me sé la historia completa. Así que, ajá, o sea, yo creo que yo sigo teniendo la esperanza de que en algún momento nos dé otro álbum como Malamente, pero también hay que gozar cosas como los singles que ha sacado, te digo, como Con Altura, como Linda, como la que hizo con Bad Bunny, lo que hizo con Rauw Alejandro y también Motomami. O sea, creo que también Motomami recupera mucho esta parte de la música es más que solo hacer un verso. La música es sentir, soltar, explorar y compartir. He estado pensando mucho sobre las redes sociales y es que todo el mundo lo dice. Todo el mundo dice que las redes sociales te joden la mente. Y ahora voy yo. Bueno, la cosa es que ya ves cuando tu mamá dice, es porque siempre estás en el teléfono. Es que es ese teléfono. Ese teléfono en el que siempre estás. Y yo decía, mi mamá está mal. Mi mamá está mal. Y resulta que mi mamá no estaba mal y les voy a decir por qué. La verdad es que yo siempre he sido una persona medio triste, medio melancólica. Me lo dijo mi psicóloga. Pero fuera de eso, últimamente he tenido mucho tiempo libre, obviamente. Creo que es un poco notorio. Y he sentido que como esta impaciencia, como esta inquietud, como que haya una espinita todo el tiempo rascándome. Y es como un ciclo vicioso. Y no sé si a ustedes les pasa que, por ejemplo, no tienes nada que hacer, estás aburrido y tienes ahí como una espinita que te está rascando y estás incómodo y sientes que tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que distraerme, tengo que estar ocupado. Y entonces lo que haces es intentar cubrir ese sentimiento con las redes sociales y entonces te vas a TikTok y te quedas ahí 3 horas o te vas a Instagram o lo que sea que uses. Y entonces al principio esa espinita de incomodidad de estar constantemente rascando de quítate, quítate, muévete o haz algo y este sentido de... ¿Cómo se dice? Inquietud, esa es la palabra, inquietud. Esta sensación de inquietud. Entonces, al principio crees que se está quitando con las redes sociales, pero después se vuelve todavía más grande y se vuelve peor. Y yo no sé por qué, porque obviamente debe haber una explicación científica y debe haber como una explicación con base en la psicología o en la sociología, lo que quieras. Pero desde mi experiencia, lo que yo me he dado cuenta es que mientras más tiempo estoy en redes sociales, no en sí en mi celular, porque si estuviera solo en mi celular jugando jueguitos o no sé, leyendo un libro, leyendo artículos o no sé, aprendiendo un idioma tal vez, a lo mejor no me sentiría tan mal, pero específicamente en las redes sociales me empiezo a sentir mal y esta sensación de inquietud incrementa y como una sensación de insatisfacción conmigo misma. Y me empiezan a doler los ojos también, así de que estoy como que viendo la misma cosa, intentando enfocarme. Y toda esa inquietud se vuelve ansiedad y después cuando se me pasa como el ataque de ansiedad me da como un bajón emocional y me siento triste y me siento peor. Y en cambio esa esquinita que me estaba ahí rascando desde el principio de muévete o no sé, que me estaba haciendo sentir mal, ahora es peor y ahora es más grande. Entonces se vuelve como un ciclo vicioso, que tienes eso en un principio, obviamente porque estás aburrido. De hecho el otro día vi un video en YouTube que hablaba sobre cómo a veces el aburrimiento puede deprimir. Porque cuando no tienes muchas cosas que hacer o no te retas a ti mismo sobre hacer algo más, pues te aburres. Y entonces esta persona hablaba sobre cómo la gente que tiene una mejor vejez y una vejez más feliz y un retiro más alegre, vive más años, pero no... No, espera. La gente que tiene un retiro más alegre es la que se mantiene ocupada o la que se sigue retando con cosas nuevas o la que sigue aprendiendo cosas nuevas.
Y por eso mismo, esas personas también tienden a vivir más. Lo cual me lleva a mí a pensar, por ejemplo, mi abuelo se murió muy joven. Mi abuelo se murió justo después de retirarse. O sea, luego de retirarse se murió. Y yo me acuerdo que tanto mi papá como mis tíos siempre decían, es que se murió porque se retiró, se murió porque no tenía nada que hacer. En algún momento mi papá habló sobre, pues, como abrir un lugar donde las personas retiradas pudieran ir a trabajar o no trabajar, pero tener cierto tipo de talleres o cierto tipo de interacciones con otras personas para, pues, para no deprimirse o no enfermarse. Que digo, obviamente en términos de México pues también es un privilegio poder retirarte porque desafortunadamente hay mucha gente que pues no se puede retirar e incluso a una edad muy vieja pues siguen trabajando, que bueno, ese ya es otro tema completamente distinto, pero asumiendo, ¿no? Esta parte de que sí, efectivamente, volviendo al video de YouTube, si tienes mucho tiempo libre o pasas mucho tiempo aburrido porque no tienes una interacción mental, o sea, como que no estás mentalmente enfocado, no estás haciendo algo que te presente un reto mentalmente, entonces te aburres y a largo plazo te deprimes. Cosa que también me recuerda mucho a mis perros, que van a decir, ¿qué tienen que ver tus perros con esto? Bueno, yo me acuerdo que mis perros de repente se la pasaban durmiendo todo el día, y no solo mis perros, también mis gatos. Se la pasaban durmiendo todo el día hasta que un veterinario me dijo, lo que pasa es que se aburren, y como se aburren, se duermen todo el día. O sea, no es que sean huevones, es que tú tienes que jugar con ellos, tú tienes que sacarlos a pasear, porque si no se aburren y se van a dormir. Y yo me acuerdo que a veces veía a mis perros y tenían como una carita triste, o a lo mejor es proyección mía, pero como que de repente los veía medio tristes y ya estando grande, años después, pienso, tal vez sí estaban tristes porque precisamente estaban aburridos y no estaban ocupados. Entonces creo que a veces estamos aburridos y es esa inquietud que nace de muévete, haz esto, haz el otro. Y por eso mismo nos tenemos que mover y terminamos en las redes sociales. Pero vuelvo a que es un círculo vicioso. Así que lo que empecé a hacer ahora, porque de verdad, o sea, ya era demasiado, me empezó a cargar el payaso demasiado, me sentía muy mal, muy ansiosa, muy triste, y dije, bueno, ya, de plano tengo que hacer algo nuevo, tengo que dejar de usar TikTok. Es que amo TikTok, yo llegué al lado del brain rot de TikTok, pero sí me estaba perjudicando bastante. Entonces, ahora lo que hago es que he reducido mi tiempo en pantalla en TikTok como a 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la noche. 30 por ahí, hay días que me dejo llevar y hago 50 minutos o una hora. Pero la verdad es que sí he visto un cambio y ahora lo que hago es o me quedo así como sentada sin hacer nada y lo único que hago es empezar a escuchar más de mis pensamientos, o a tener conversaciones en mi mente. O sea, no conversaciones de, no sé, dos personas hablando, sino como conversaciones de cosas que pienso, ¿no? Cosas que se me vienen a la mente. Como este podcast, pues. Este podcast, pero en mi cabeza yo sentada. Entonces, me he puesto a leer libros, que yo la verdad soy de esas personas que siempre ven un libro y dicen, wow, lo voy a leer. Y lo empiezo a leer y a la mitad me da muchísima flojera. O no me da flojera, pero pierdo el interés y entonces empiezo a leer otro al mismo tiempo y de repente regreso al otro y entonces así al cabo de que llevo 3 libros al mismo tiempo y no terminé ninguno. Pero entonces ahorita de verdad estoy haciendo un esfuerzo por terminar el libro que empecé. De verdad, bueno, en teoría empecé 3 libros. Empecé a leer 1984, que por cierto lo empecé a leer hace como 6 meses y no lo he terminado. Empecé a leer uno de Agatha Christie, que no me acuerdo cómo se llama, que lo dejé a la mitad, pero lo empecé hace un mes, entonces no está tan mal. Y hoy empecé a leer otro que se llama La guía para hacer tu show solitario. O sea, un monólogo, pues, pero un monólogo teatral. Y de verdad, o sea, no me quiero rendir, no me quiero rendir. Y noté una diferencia, he notado una diferencia de cuando me pongo a leer más o también, bueno, yo soy muy de leer artículos, pero por lo general antes lo que hacía era encontrar el artículo y guardarlo y tener 1000 pestañas abiertas y decir, ok, luego lo voy a leer.
Pero ahora de verdad me estoy comprometiendo a leer las cosas en su momento y he visto una mejoría en mi mente. Y creo que eso pasa mucho con la generación Z, que nacimos cuando ya existía el internet y en eso empezó que cuando teníamos 10 años por ahí el boom de YouTube, de las redes sociales y entonces como que de alguna manera creces con eso. Y entonces yo me había puesto a pensar, o sea, ¿cómo será mi vida en el futuro? Porque, no sé, hace 5 años yo no me despertaba para ver luego mi celular. O bueno, tal vez hace 5 años sí, pero hace 8 años no me despertaba para ver luego mi celular. Y ahorita estoy en un problema en el que me despierto. Y bueno, tal vez porque ya no tengo que ir a la escuela, porque cuando yo iba a la escuela pues me tenía que despertar como a las 5 de la mañana, pero pues ya no. Entonces me despierto y literalmente estoy 1 hora en el celular y digo, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? O sea, ¿cuántos años me voy a despertar y todos los días como hábito ver el celular? Pero es que yo creo que eso le está pasando a todo el mundo hoy en día, de que de verdad es parte de una rutina y está súper arraigado en nuestras vidas despertar y ver el celular luego, yo creo que entre 30 minutos y 1 hora. Y después dije, eso voy a hacer por el resto de mi vida. O sea, ¿cuál será el impacto a largo plazo de hacer eso por el resto de tu vida? Pero no solo eso, sino que después me puse a pensar en la generación alfa, que por ejemplo, la generación Z no, no empezó con el celular. O sea, fue algo que se fue incorporando poco a poco, pero de todos modos se incorporó en nuestra niñez. O sea, no es como la generación X o los millennials, que ya de adultos empiezan a adaptar al uso de la tecnología, sino que cuando eres generación Z creces y poco a poco vas viendo cómo lo adoptan tus papás y cómo tú de repente lo adoptas de ellos. Pero sigues estando niño y sigues creciendo en ese ambiente. Pero al final del día no crecimos con el iPad. No crecimos siendo iPad Kids. Entonces, ¿qué pasa con la generación alfa que literalmente desde niños están todo el día en el iPad? O desde niños, como los papás se cansan y así, que tampoco quiero juzgar a los papás, porque obviamente tener un hijo es súper cansado y supongo que debe ser hartante y a veces pues solamente quieres darle el iPad. Pero pensándolo sin juzgar, ¿qué pasará con los niños que desde que tienen entre 2 y 5 años tienen un tiempo en pantalla, yo creo que en promedio de 3 horas al día? Mínimo. No, bueno, dije que ese era el promedio, pero yo creo que ese es el mínimo. Y, o sea, no solo la pantalla, porque pues obviamente la pantalla incluiría las películas, pero no sé, por ejemplo, los niños que usan YouTube. Los niños que tienen 5 años y ya saben cómo usar YouTube, cómo buscar, cómo mover. Que también me recuerda mucho de ahorita hay un trend en TikTok que por cierto, o sea, bueno, es que tampoco dejé TikTok al 100%. De estas personas que dicen, oye, es que las series para niños de hoy en día están estresando un montón a mis hijos. Entonces lo que hago es que les estoy poniendo películas viejitas. Entonces veo papás en TikTok que en vez de poner a sus hijos a ver, no sé, que si Coco Melon o es que no sé qué series hay ahorita, pero Coco Melon, LOL Surprise, ¿qué más hay? Paw Patrols, que son series, o sea, la teoría es que las series son estresantes. Bueno, no estresantes, pero... Ay, ¿cómo se diría? Alterantes, o sea, que alteran a los niños, que van muy rápido, y no solo van muy rápido, sino también hablan muy fuerte. Y que ahora han visto cómo desde que le empezaron a poner a sus hijos las películas viejas de, no sé, del siglo pasado, como Mary Poppins o Chiri Chiri Bang Bang. ¿O qué película? Pocoyo. No, no es cierto. Pero bueno, he visto estas películas clásicas que les ponen como de los 60s y que han visto un cambio en el temperamento de sus hijos y han visto que sus hijos hacen menos berrinches. O sea, ¿qué futuro nos espera? Que de por sí creo que hoy en día todas las generaciones, o sea, no solo
la Z. Bueno, yo creo que la generación Z es un poco más pesimista que las otras. Pero en general yo creo que ahorita la humanidad tiene una visión muy pesimista con respecto al futuro. O sea, si hablábamos de 1980, que obviamente yo no estaba viva, pero me lo imagino, yo siento que la gente en los 80s, especialmente como por películas Back to the Future o cosas así, siento que si les preguntaban, oye, ¿cómo ves el futuro? Ellos veían el futuro muy bien. O sea, ellos veían el futuro como un lugar de desarrollo tecnológico, de a lo mejor satisfacer y resolver problemas de una manera más fácil y quizás veían a la humanidad estando mejor. Y de alguna manera sí se desarrolló la tecnología aún más, o sea, sí hubo un cambio fuerte de 1980 a ahorita, simplemente con el desarrollo de los teléfonos inteligentes. Y mientras que varios problemas se resolvieron, yo creo que se inventaron otros problemas. O bueno, no se inventaron, pero surgieron otros problemas. ¿Y de qué punto tiene? O sea, porque yo me acuerdo que desde una perspectiva... perdón, ya no puedo hablar. Desde una perspectiva filosófica, la ciencia y la tecnología existen para que el humano sobreviva físicamente y mejorar la vida humana y hacer la vida humana más sencilla y por ende más satisfactoria y por ende más feliz. Pero ¿cuál es el punto de resolver problemas si la manera en la que tú resuelves un problema desencadena tres más y por ende la gente está más infeliz? O si no infeliz, simplemente está insatisfecha. O va a sonar muy pesimista, pero enferma mentalmente. O sea, de verdad, creo que los niveles de ansiedad y depresión de hoy en día, a comparación de hace, ¿qué? 80 años o 50 años, están muchísimo peor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ok, se inventa el Internet para estar comunicados. De una manera, el Internet ha proporcionado una mejor comunicación global y pues ahora la gente pues se entiende más culturalmente a pesar de ser de países o continentes distintos. Pero creo que eso también pues ha desencadenado, vuelvo a lo mismo, las redes sociales y que la gente se siente agobiada, que la gente se siente mal, porque las redes sociales siento que eso hacen. Creo que nos hacen sentir mal, porque obviamente las redes sociales siempre son compartir los mejores momentos que tienes en tu vida. Entonces tú ves los mejores momentos de toda la gente y lo comparas a lo mejor con tu día promedio o con un día malo y dices, no, pues, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? O sea, no estoy aprovechando mi vida al máximo. O sea, hay gente aventándose de globos en Turquía y yo aquí trabajando, intentando salir adelante. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy desperdiciando mi tiempo. Y creo que también ver las redes sociales contribuye a esta sensación de desaprovechar la vida. Porque además por todas las redes sociales están cosas así de que Carpe diem, aprovecha el día, YOLO, vive la vida. Vive la vida, no dejes que la vida te viva. Esta sensación de que se te está yendo la vida de las manos, porque te comparas con las redes sociales, te comparas con otra gente. Pero también creo que esta parte de que en las redes sociales lo que hay es como un boom por ver contenido de gente rica, y más por la gente rica que está haciendo un montón de dinero a través de redes sociales, que si no hacen un montón de dinero, a lo mejor hacen millones. En especial los creadores de contenido de Estados Unidos, que dicen que en Estados Unidos pagan así una millonada a comparación de otros países. Pero creo que también las redes sociales han incentivado esta cuestión de justicia social, porque creo que también han evidenciado la desigualdad tan grande que hay a lo largo del mundo. O sea, no, a través del mundo, ¿no? Por ejemplo, decir... O sea, ve la casa que tiene esa persona o ve todo lo que tiene esa persona y mientras hay gente que no tiene ni acceso al agua potable. Y creo que también eso ha incentivado pues tanto activismo o intenciones por activismo, en especial por parte de la gente joven y por parte de la generación Z, y que por eso otras generaciones dicen, es que la generación Z es irrespetuosa, es problemática, es... no sé, altanera. Pienso mucho, por ejemplo,
Bueno, es que hoy en TikTok, porque te digo que no dejé TikTok al 100%, me salió un video, no sé cómo llegué ahí, no sé cómo eso me apareció en Para Ti y yo no entendí muy bien, pero entendí un poquito. De como un reality show que había en Argentina. Y entonces esta chava es una concursante, pero es obviamente una chava joven de generación Z. Y las juezas, al parecer, son actrices muy famosas. Entonces, en este reality, la chava hace algo, o sea, es como un concurso, ¿no? Un concurso de talentos. Entonces ella hace y le dan una retroalimentación, pero le dan una retroalimentación muy dura. Entonces ella se enoja y le responde a la jueza, y luego la jueza le responde de regreso y le dice, es que las generaciones de hoy en día son muy respetuosas, son tal, tal, tal y tal. Y entonces la chava, o sea, la concursante, le responde, o sea, ¿quieres hablar de esta generación? Pues déjame te digo que tu hijo es parte de mi generación y tu hijo ha sido denunciado por violencia de género. Y entonces todo el mundo se quedó así en el foro de que, ¿what? ¡Qué grosera! Y entonces todos los jueces se veían, si no generación X, boomers, molestos, a la defensiva con ella. Y mucho de esta narrativa que vemos también en la televisión mexicana, que me lleva mucho a esta parte de todo lo que se hizo viral por todas las redes sociales, que a pesar de que no hayas visto La Casa de los Famosos, ahí estaban metiéndote La Casa de los Famosos aunque no quisieras por todos lados. Y todo lo que pasó con Gala Montes y como otros concursantes que si no le doblaban la edad, le llevaban 10 años. Y siempre la narrativa que hacen estas personas de entre 30 y 50 años queriendo decir es que los jóvenes son problemáticos, es que los jóvenes son agresivos, es que los jóvenes esto y son los malos. Y por querer comprobar esa narrativa, lo que hacen en primer lugar es provocar al joven para que el joven responda. Pero yo creo que la diferencia aquí realmente es que precisamente estos jóvenes están poniendo un alto. Y están, yo creo que recordando socialmente esta parte de que el respeto se gana. Porque yo, por ejemplo, crecí en una familia y en un ambiente en el que se decía, es que tú tienes que respetar a tus mayores. Y respeta a la gente más grande porque ellos saben más, porque tienen más experiencia que tú, ta. Y mira, yo no niego que la gente que sea más grande que yo no tenga experiencia. No, yo no niego que tengan experiencia. Claramente la tienen, o sea, me doblan la edad. Pero lo que yo creo que es importante recordar es que no porque tú sepas más, significa que tienes derecho a faltarme el respeto a mí y que en cambio tú esperes un respeto incondicional. Entonces yo creo que muchas veces cuando se dice, es que la gente joven es problemática, estas generaciones de hoy en día, generación de cristal y cosas así, pues realmente te están diciendo que el respeto se gana. Y creo que esto también ha sido pues muy propiciado por las redes sociales, que por un lado está bien porque le está dando visibilidad a varios problemas y está orillando a la gente a cuestionarse su idiosincrasia, y no solo a la gente, sino a las sociedades. O sea, realmente lo que se platica a grandes rasgos socialmente en México hoy en día no es lo mismo que se platicaba hace 50 años, ni mucho menos hace 100. Pero de todos modos creo que eso es mi ejemplo de, ok, se resuelve un problema o se intenta resolver un problema, pero surgen otros. Entonces, ¿cuál es otro problema que surge de esto? La polarización. O sea, como hay una persona intentando decir, no, es que mira, considera la igualdad, considera que la sociedad mejore, considera estos problemas que están ahí, que están presentes, pero que podemos mejorar y que bla, 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 bla. Y no va a llegar el que se quiere hacer el chistosito, el que quiere hacer su chiste, no sé, irreverente, rebelde, pero que cae en el machismo, o que cae en la homofobia, o que cae en el racismo. Y entonces es también ahí cuando dices, bueno, a ver, ¿eres comediante? ¿O lo único que quieres hacer es provocar y a ti te divierte provocar? Porque justo ahorita estaba viendo un video. No sé si decir esto, sin entrar en mucha polémica. Pero bueno, supongo que ya todos han visto a un comediante
en Estados Unidos en una campaña política criticar y burlarse y hacer chistes muy fuertes, chistes peyorativos hacia un grupo social, o sea, una minoría en Estados Unidos. Y entonces eso ha desatado demasiados problemas en Estados Unidos, porque es lo que te digo, es la polarización que sale a partir de globalizar todo, o de poner todo en la nube, o poner todo en las redes sociales. Que digo, tampoco nos vamos a ir en contra de las redes sociales. Yo nada más estoy aquí discutiendo los 1000 vértices de una figura, ¿ok? Yo no estoy diciendo qué está bien o qué está mal, yo nada más estoy poniéndome a pensar, yo nada más estoy hablando por hablar. Pero volviendo a lo que estaba diciendo. Entonces esta persona dijo algo muy provocativo y entonces ya desató un montón de problemas en Estados Unidos, donde la gente otra vez está peleando porque dicen, es que tú no puedes decir eso y es que eso es una falta de respeto, y de repente otra gente que dice, es que tú no aguantas nada, solo era un chiste, solo era humor negro. O sea, lo mismo que pasa en México, coño, lo mismo que se repite en México. Y la cosa con eso es, después otros güeyes reaccionan a toda esta polémica y dicen, a ver, es que para hacer comedia, decía Andy Warhol, que para hacer comedia lo que tienes que hacer es salirte con la tuya. Si tú dijiste algo que es fuerte, pero la gente acepta que es fuerte, pero se ríe y es chistoso porque, y esto es ya mi propia pausa e introducción a esa misma cita, si eso te hace a ti reflexionar más allá sobre un problema, pues entonces te saliste con la tuya. O sea, tu chiste fue fuerte, pero te saliste con la tuya. Y entonces lo que dice Andy Warhol es, ok, te saliste con la tuya, entonces sí es comedia. Pero si no lograste salirte con la tuya y a la gente no le dio risa y lo único que hiciste fue desatar un problema, entonces no es comedia y no es chistoso. ¿Por qué la gente en México no entiende eso? ¿Cuántos comediantes que se quieren hacer los chistositos no tenemos, que dicen pura pendejada y lo quieren disfrazar de humor negro? Y después dicen, es que nadie tiene libertad de expresión. No, o sea, no es que no tengas libertad de expresión. La tienes, lo dijiste, se te escuchó. Pero eso no significa que la gente no tenga derecho a expresarse a sí mismo. Y si ellos quieren expresar disgusto o que no están de acuerdo con lo que tú dices, pues también están en todo su derecho. O sea, si tú quieres ejercer tu derecho a la libertad de expresión y decir cuanta ocurrencia quieras, está bien, hazlo, pero no esperes que la gente se quede conforme y se quede callada, porque al mismo tiempo ellos también tienen derecho a expresarse libremente. Pero volviendo al tema inicial, de las redes sociales, yo creo que llega un punto en el que es tanta información y eso también deprime, es tanta polémica que eso estresa. O sea, yo creo que a nivel, no nos damos cuenta, pero yo creo que a nivel corporal, ver todo eso te alerta y a lo mejor incrementa tus niveles de cortisol y entonces todo el día estás así de que... Pero también yo creo que simplemente ver tantas imágenes tan rápido, porque hoy en día lo que tienes que hacer para llamar la atención es hablar rápido. Luego, ¿no? Llamar la atención, sé muy rápido, o sea, casi, satura a la gente, porque si no saturas a la gente no van a consumir tu contenido. Y lo mismo pasa en pláticas, o sea, estaba viendo también otro video de una señora que ella es conferencista y ella dice, es que ya hoy en día tu conferencia también tiene que ser muy rápida, muy dinámica, muy al grano, porque la gente ya no tiene esa habilidad de retención. Entonces, yo creo que eso también es lo que te perjudica de estar todo el día en el celular, o sea, o todo el día en redes sociales, que tu cerebro está procesando información muy rápido, a un ritmo muy acelerado y que no es normal. Y entonces ves todas estas imágenes, todos estos colores, porque yo creo que el cerebro también tiene que procesar los colores. O sea, de repente también hay creadores de contenido que con tal de llamar tu atención están hablando ellos y al fondo tienen una televisión. Y son los que más rating tienen, porque realmente están llamando tu atención, porque tienen una puta tele atrás.
O sea, pero ¿eso qué te hace a ti como consumidor? O sea, ¿qué te hace a ti mentalmente? Te jode. Bueno, no, pero te estresa, o sea, simplemente te... Yo creo que simplemente te estresa incrementando los niveles de estrés y ansiedad que, o sea, muy, muy, muy altos y no te das cuenta hasta que ya estás muy mal emocionalmente. Y por eso creo que la gente hoy en día tiene unos niveles de ansiedad y unos niveles de estrés y unos niveles de depresión muchísimo más altos comparados con hace un siglo. Ni siquiera un siglo, hace 50 años. Pero también obviamente tenemos que considerar que creo que ahorita la verdad es que no sé mucho de economía, pero yo siento que ahorita la economía está súper mal. Pero a lo que voy con esto, y desde la confianza que me da la ignorancia, porque eso sonó muy estúpido, no sé, quizás de 1800 para acá, yo creo que la vida nunca había sido tan cara. O sea, quizás en la Edad Media sí, ¿no? Porque, puta, o sea, había reyes y había gente que no tenía ni pan. Pero yo creo que ya a partir de la revolución industrial, a hoy en día, la vida nunca había sido tan cara. Y creo que también por eso la gente se siente muy mal emocionalmente, porque creo que la gente no... O sea, es muy estresante no poder pagar cosas, no poder mantener una familia, no poder pagar el psicólogo, no poder pagar el psiquiatra, o no poder pagar cualquier tipo de atención a la salud. Lo que también me lleva a por qué la gente no tiene hijos hoy en día. Porque se habla mucho, ¿no? De que las mujeres... Hay una expectativa hacia las mujeres sobre cómo las mujeres deberían de tener hijos. O sea, la expectativa para con la mujer es, eres materna por instinto. Obviamente eso ya sea, ¿cómo se dice? Comprobado que no es cierto, o sea, no necesariamente tiene que ser así. Pero yo creo que siempre en la vida, siempre, siempre, sin importar las circunstancias, va a haber mujeres que no van a querer tener hijos. Y hombres también. Pero creo que hoy en día mucha gente no quiere tener hijos porque simplemente sabe el peso económico que representan y no quieren batallar. Y creo que la generación X y la millennial ha batallado muchísimo más que los boomers. Entonces, pues a veces como generación Z, ¿no? Que estás entrando a los 30, bueno, ya ni sé. ¿Quiénes son generación Z? No, no es cierto, sí sé. Creo que lo de la generación Z ahorita tiene como entre 18 y 28 años. Entonces suponte que los que están por ahí de los 25 no están casados, no están teniendo hijos a comparación de hace 2 generaciones. Pero yo creo que la gente también porque está viendo que no se dan abasto financieramente, porque no es posible. Entonces, ¿por qué perseguir tener una familia si no te puedes ni mantener tú? Y encima de todo estás súper estresado por todos los problemas que ya enlisté. Y la vida también se ha vuelto muy cara porque este es de los problemas a los que me refería inicialmente. Porque se han resuelto problemas con la tecnología, por ejemplo, pero también se han creado muchos más. Como el hecho de que la tecnología es carísima y ahora todo el mundo depende de la tecnología. O sea, para todo necesitas un teléfono inteligente o para todo necesitas una computadora. Pero ¿cuánto cuesta eso? O sea, ya de plano no puedes tener un hijo y no va a ir, o sea, si va tu hijo a la escuela le van a pedir o una tablet o le van a pedir una computadora. Y lo más probable es que desde primaria, cuando las computadoras que se empezaron a integrar hace 2 generaciones en la sociedad, era, no sé, para la prepa, después para la secundaria, pero ya para primaria, o sea, pedirle a un niño que tenga tablet o que tenga computadora es un gasto muy, muy elevado para una familia promedio, además de todo lo que ya tienen que pagar. Pero creo que un problema que también ha venido con la tecnología es este costo desmesurado que tiene todo. Por ejemplo, voy a elaborar. A pesar de que todo es digital, a pesar de que ya todo es, que si la tablet, ¿no? Que si la computadora, que la Kindle y no sé qué, hay gente que sigue queriendo imprimir las cosas. Yo soy de esas personas, ¿ok?
Yo hago teatro. A mí me gusta tener mi libreto impreso. Pero si yo tuviera un niño que estuviera en la escuela y quieren que imprima su perra tarea cada día, me muero. O sea, ¿quién puede pagar eso? Porque mira, antes tenías que pagar por la computadora, la impresora y el cartucho, ¿no? Y el cartucho duraba un montón. Yo me acuerdo que cuando tenía como 15 años los cartuchos duraban un montón. Pero ahora compras un cartucho y no dura nada. Porque eso es el problema que estoy hablando. Con la tecnología se buscan resolver muchos problemas, pero se desencadenan los problemas de la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es este periodo de vida que se le da a los productos para que después de ciertos años se mueran. Nos hacen creer que de repente el refri deja de servir porque los refris no pueden durar para siempre. De repente los focos se funden al mes porque los focos no pueden durar para siempre. Que si tu iPhone, la pila deja de servir a los 3 años. No, mano, es que los iPhones no pueden durar más porque no existe la tecnología para que duren más. O sea, eso es lo que nos hacen creer. Pero la realidad es que es un tiempo de vida que se les pone en la fábrica. O sea, por ejemplo, antes los refris duraban un montón. Y también porque las cosas duraban un montón, varias empresas quebraron. Porque pues no venden, porque la gente ya no tiene la necesidad de volver a comprar. Entonces, ok, entiendo esa parte, ¿no? Pero la obsolescencia programada también ha encarecido muchísimas cosas. Entonces, te digo, o sea, cosas tan simples vuelven la vida familiar promedio muy, muy costosa. Al grado en el que la gente ya no quiere tener hijos. Por ejemplo, ahora todo es una suscripción. O sea, aparte de que tienes que comprar las cosas, tienes que pagar la suscripción para usarlas. O sea, me voy enterando, porque yo la neta, yo ya no tengo impresoras, yo ya no uso cartuchos, yo lo que hago es que voy a imprimir una biblioteca, pero me voy enterando. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero los cartuchos ahora tienen una suscripción. O sea, ahora las impresoras vienen con una suscripción. Y si por algo se te acaba la suscripción, la impresora no sirve. Y como que te deshabilita el cartucho. Y te imprime una hoja diciéndote que ya se acabó tu suscripción y que la renueves. O sea, ¿ves a lo que me refiero? Si tienes una familia, y esto solo es un ejemplo pequeño, pero yo creo que es un ejemplo que refleja una realidad más grande. Tienes un hijo, lo quieres mandar a la escuela, tienes que pagarle el uniforme, tienes que pagarle el material, tienes que pagar la colegiatura, tienes que pagarle el seguro, tienes que pagar todos los costos que te incluye la escuela. Y ahora tienes que comprarle una computadora, aparte de todos los materiales que ya tienes que comprarle, cómprale la impresora, cómprale el cartucho y ahora paga la suscripción. No, mano. Pues por todo ese dinero me voy a Japón. O sea, por todo ese dinero, ¿para qué quiero tener hijos? Ya, qué hueva. Ya ni sé qué iba a decir después. Ya no lo sé. Me he quedado sin palabras. Muy raro que me pase eso, pero no, la verdad no es tan raro. Siempre me quedo sin palabras a la mitad de mi speech. Bueno, gracias. Esto ha sido por hoy. Espero que les haya gustado. Ya me acordé que iba a decir. Sí. Y quería hablar sobre la teoría del internet muerto, pero ya llevo como 3 horas en este episodio, así que sintonicen el siguiente episodio para hablar sobre la teoría de que el internet murió hace 8 años.